sectores de oposición como golpistas. El ministro de Finanzas en ese momento, el ministro de Finanzas era Uxón, que renunció esa tarde, también y después militar. tuvo el descaro de presentarse al Consejo de Ministros después del golpe de Estado, y nosotros nos negamos a entrar al Consejo de Ministros. Ya se veía ese ambiente en figuras como esta, ya ustedes estaban al tanto de lo que podía pasar, se sabía de lo que podía pasar viendo, decía ayer en una entrevista a Jorge Giordani, bueno, había muchos con actitudes raras, militares, dirigentes, hasta civiles. Por supuesto que había un ambiente de desestabilización y teníamos muchas debilidades de información. Realmente eso se evidenció muchísimo el 11 de abril, incluso en torno al presidente. El presidente estuvo aislado ese día, no tenía comunicación con las guarniciones militares, excepto con algunas, y realmente no funcionó la inteligencia, porque es que prácticamente dentro de los sistemas de inteligencia también habían traidores. De manera que eso significaba una debilidad, pero evidentemente había un clima de desestabilización. Nosotros nos movilizamos a Miraflores todos los días, en la mañana, porque ellos todos los días decían, vamos a Miraflores, vamos a Miraflores. Y el pueblo se había acostumbrado a que todas las mañanas nos concentrábamos en Miraflores, en torno a Miraflores, como un mecanismo, digamos, de solidaridad con el presidente y de proteger a Miraflores. En ese 10 de abril, esa noche, además del Plan Ávila, se había hablado de la necesidad de considerar incluso zonas de seguridad el entorno de las sedes de PDVSA, tanto en los Chaguaramos como en Chuao. En Chuao y la Campiña también. Pero efectivamente Chuao estaba tomada por los golpistas, o sea, por ellos, ¿no? O sea, entonces, fíjate que la marcha sale de Chuao. La marcha no estaba prevista que fuera a Miraflores, pero no era una sorpresa que ellos dijeran que iban a ir a Miraflores porque lo venían anunciando permanentemente. Lo que para nosotros resultó, podemos decir, para mí, una sorpresa de que hemos sido incapaces de detener la marcha cuando efectivamente yo no sospechaba de Rosendo, pues, en el sentido de que no pensé que el jefe de lo militar que estaba ahí estuviera involucrado en justamente en presentarnos cómo se iba a mantener la seguridad, y después incluso se le niega al presidente a activar el Plan Ávila, y después dice que él no activa el Plan Ávila porque ese era un plan para masacrar al pueblo, cuando él nos había explicado que era todo lo contrario, como decía el ministro Héctor Navarro, era un plan para disuadir. Cuando nosotros veíamos la marcha, siempre, Héctor sabe que yo estaba desesperada porque veía la marcha por la televisión, entrando a la avenida Bolívar y decía, ¿y qué pasó? Y llamamos a José Vicente, ¿y por qué la marcha está entrando? Y todo el mundo tranquilizando, no te preocupes, que no va a llegar aquí, pero ya están en a la avenida Bolívar. Era materialmente imposible detenerla, ¿no? De manera que esa situación, uno veía que estaban pasando cosas que parecían un golpe de Estado, pero bueno, el presidente todavía seguía ahí, nosotros estábamos ahí y no teníamos muy claro, yo no tenía muy claro cómo iba a ser todo el desencadenante en las siguientes horas del 11 de abril. 10 años después, uno oyendo los discursos de los diputados de oposición el día de ayer en la Asamblea, de algún modo de las formas que se intenta de justificar lo que pasó. No, ellos no sabían nada, ni tuvieron nada que ver con eso. Pero se intenta de algún modo justificar, alegando que habían actitudes del presidente Hugo Chávez que generaban indignación en parte de la población, los despidos de los gerentes de PDVSA, la plana mayor, la sustitución del presidente en ese momento, Guaycaipuro Alameda, por Gastón Parra. De algún modo se intenta decir que había responsabilidad en las actitudes del presidente Hugo Chávez. ¿Hasta qué punto eso puede tener validez para el debate? No, es que todo fue un manejo mediático. Realmente el ambiente lo montaron ellos mediáticamente. Mira, fíjate, la principal industria del país y el accionista es el Estado venezolano. Es decir, 100% de las acciones de PDVSA tiene el Estado venezolano. Entonces uno se pregunta, el jefe del Estado venezolano, jefe de los accionistas de Petróleo Venezuela, no tiene derecho a solicitar las cuentas de PDVSA, incluso a cambiar personas que están ahí, como en cualquier empresa. Vamos a asumir que estamos en el capitalismo y que en el capitalismo el dueño de la empresa dice, mira, yo voy a poner a fulano de tal como gerente, porque está gerenciando a la empresa. Esa empresa estaba muy mal gerenciada. Ya Annelisa mencionaba, mira, el tema de las regalías petroleras, el tema de la faja del Orinoco,
ese famoso bitumen que nos vendieron a nosotros los venezolanos. En la universidad nosotros nos convocó Petróleo de Venezuela, siendo yo profesor universitario, nos convocó Petróleo de Venezuela para convencernos. Fuimos a un almuerzo, ahí donde está ahora la Universidad Bolivariana. Fuimos a un almuerzo con la plana mayor de PDVSA, profesores universitarios, para que donde nos iban a convencer que eso no era petróleo, que eso era bitumen y que era importante para poderlo vender violando las cuotas de la OPEP, entonces lo podíamos vender como carbón, como en efecto se vendía. Eso era una tremenda farsa, porque al final lo que estábamos vendiendo era petróleo. Pero ¿quién estaba al frente de Petróleo de Venezuela? Luis Yusti, por cierto. Luis Yusti ahorita está asesorando al gobierno norteamericano, tiene su propia empresa petrolera y estuvo en una reunión hace un par de semanas con un señor que aparece por ahí brincando una pared en una embajada hace 10 años, estuvo brincando la pared, por ahí está la fotografía. Bueno, eso era la PDVSA en ese momento. Entonces uno se pregunta, y es que el representante de los accionistas de la empresa no tenía derecho, no tenía la obligación incluso de pedir las cuentas de PDVSA. Cuando el presidente pedía cuentas de PDVSA, no había cuentas de PDVSA. Yo recuerdo asistir a una reunión con el señor de finanzas al Consejo de Ministros no se llevaba ni presupuesto del presidente, nada. Ellos decidían autónomamente. Tenían un gobierno aparte. Tenían ni siquiera le respondían al ministro de Energía. Un estado aparte. Había una figura que era el presidente de PDVSA, era el dueño de todo, y el ministro que al final no mandaba nada. Sin embargo, a pesar de toda esa situación, hubo una gran cantidad de venezolanos que de algún modo manifestaron apoyo a quienes estaban dirigiendo PDVSA, los mismos sectores de oposición que ese día marcharon. Ahí, sin duda, ese es lo que mencionaba Annelisa, es el trabajo mediático. La participación de los medios de comunicación, entre otras cosas, trajo como consecuencia llevar como ovejas al matadero a un número importante de venezolanos. Los convencieron de una verdad, de esa verdad mediática, y los llevaron allá, ¿para qué? Fíjate bien, y esto está demostrado científicamente, con toda la metodología de los procesos investigativos. Los llevaron para matarlos allá porque hacía falta matarlos. Y muchos murieron. Y muchos murieron. 20 y tantas personas murieron ese día ahí en los alrededores de Miraflores, muertos por francotiradores. Francotiradores que ayer se insistió en la Asamblea Nacional, eran disparos a la cabeza, algunos en el cuello, pero francotiradores que fueron capturados. La mitad de ellos, de uno de los grupos, eran dos grupos de francotiradores, Hotel Edén y Hotel Ausonia. Los del Hotel Ausonia fueron capturados por la Guardia de Honor. Y al día siguiente, una juez, que aparentemente todavía hoy está activa, los puso en libertad y esos señores se fueron del país, uno de ellos con carnet de la policía de Chacao de ese momento. Eso no ameritaba una investigación, un repudio de los venezolanos, de todos los venezolanos, de los que iban en la marcha y de los que estaban en Puente Llaguno, porque todos fueron víctimas de esa maniobra, esa maquinación macabra, terrible, asesina, de estos que hoy todavía tienen representantes en la Asamblea Nacional. Analizado, digamos, el contexto en el cual